Vamos a empezar con el primero. Ahora, identificación del paciente. Esto, si ustedes conocen a una enfermera o a una jefa de enfermera, se van a dar cuenta que ellas son muy quisquillosas con eso. Y es algo que debemos aprender. Número uno es poder identificar al paciente. No es lo mismo, y me ha pasado, de que nos dan un expediente y no es del paciente. Y nosotros empezamos a pensar en todo, hasta vamos a hacer con el diagnóstico como tal, y ni siquiera estamos hablando de ese paciente. Entonces, ¿quién? Esas son las preguntas principales, son 5 preguntas que nos tenemos que hacer, porque les prometo que ustedes van a tomar una tomografía en algún momento de su vida, una radiografía o un ultrasonido, y no va a corresponder al paciente. Si ustedes conocen al paciente anteriormente y saben la patología del paciente y ustedes ya pensaron qué es lo que esperan encontrar, se van a dar cuenta que ese no es del paciente. Pero hay veces de que si no conocemos al paciente o cuando me llegan a dejar una interconsulta, no corresponde. Porque se van a dar cuenta que cuando ustedes están en el hospital, alguien llega a dejarles una interconsulta y no les dicen María López Pérez de 45 años, no, les dicen femenino de 45 años, sin crónico-degenerativos, entonces les quitan el nombre, entonces no sabemos específicamente, por eso hay que saber verlo. O como les dicen, el paciente de la cama 27, y es así de, no manches, mejor dime el diagnóstico. Entonces, sería número 1, ¿quién? Es decir, ¿quién es el paciente? Nombre, apellido, es lo más importante. La fecha de nacimiento, porque habíamos visto que tenemos a veces pacientes que se llaman igual, pero tienen diferentes edades. Por ejemplo, hay nombres que en los cuales funcionan para mujer y funcionan para hombre. Entonces hay que ver eso. Y también, ¿qué le solicité? No es lo mismo que yo le haya solicitado una tomografía, un ultrasonido, una radiografía a un paciente y me esté trayendo lo que no estoy pidiendo. ¿De acuerdo? ¿Dónde? Es decir, ¿de dónde lo pedí? No es lo mismo que llegue un paciente politraumatizado y yo le pida una serie ósea a que yo le pida una radiografía de pelvis nada más, o a que yo le pidan un ultrasonido o una radiografía de abdomen nada más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, llega un baleado, tiene la bala a nivel del 11º espacio intercostal, ¿qué le pedirían? A ver, doctora. ¿Ok? ¿Usted, doctor, qué le pediría? Sería más específicamente una tele de tórax. Más específica, pero no la única. ¿Por qué? Porque la tele de tórax tiene que abarcar las cúpulas diafragmáticas, es decir, abarca todas las costillas. 11º espacio intercostal, puedo llegar a verlo. Y lo más fácil de que si yo estoy buscando un aire libre subdiafragmático, por lo regular, sería una tele de tórax que una radiografía de abdomen. Ambas nos lo dan, por supuesto, pero hay que pensar específicamente. A diferencia que mi paciente diga, no, pues viene baleado de lo que es por donde está el riñón, porque así lo dice, por donde está el riñón no sabes ni si es izquierdo o derecho, pero tú le vas a pedir una radiografía de abdomen. ¿Por qué? ¿Te muestra cúpulas diafragmáticas? Por supuesto, al igual que la tele de tórax, por supuesto, pero hay que saber específicamente qué más voy a ver. En este caso, a mí no solo me importa ver la porción del diafragma, yo también quiero ver, por ejemplo, cómo está el riñón, cómo están los ureteros, si hay líquido libre, bueno, no se ve tanto el líquido libre, pero si hay un estallamiento a nivel, por ejemplo, si es izquierdo, del vaso. Entonces, como les recomiendo, debo de pensar la patología del paciente. Como por ejemplo, si voy a radiar a un paciente, a un bebé, es lo mismo que yo le pido una de tórax o una de abdomen, salen hasta los dedos del bebé, entonces no hay ningún problema. A un paciente que está postrado, que tiene un índice de masa corporal de 45, no le voy a poder pedir una radiografía en decúbito, mejor lo tratamos de parar, ¿sale? Ahora, ¿cuándo? No es lo mismo de que yo le pida una radiografía a mi paciente ahorita, que porque le drené, por ejemplo, hablando del abdomen, tiene ascitis, le hicimos una paracentesis. ¿Saben qué es una paracentesis? Vamos a sacar líquido, ¿de acuerdo? Entonces, siempre, por favor, las cosas que ustedes no sepan, pregunten, porque uno hace como que sí lo saben y vamos hablando y pues no saben el concepto como tal. Entonces, si nosotros, completa o simple. Entonces, si nosotros tomamos una radiografía de nuestro paciente antes del procedimiento y después del procedimiento, justamente después, nos va a haber una diferencia significativa de lo que es la cantidad de líquido que queda en el abdomen del paciente, a que se lo tomemos de control 2 días o 3 días después, ¿de acuerdo? Es muy diferente que le hago una paracentesis en este momento al paciente y luego en el control me muestren una pasada.
porque hay ciertos sistemas, por ejemplo, el sistema que tenemos en el hospital se llama TESI, en donde yo pongo el nombre del paciente y me aparece todo lo que le haya pasado al paciente, todo lo que han hecho. Entonces, hay veces de que hay personal nuevo, entonces los meten dentro de ese historial y no especifican si es de hoy o de mañana, a menos que se vea la fecha. Por lo regular siempre están ordenados. Entonces, de cuándo también entra más o menos dentro y va de la mano de quién y por qué. Ahora, la última pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se lo solicité? Porque yo estoy pensando que tiene, por ejemplo, una fractura a nivel de la pelvis y más o menos específicamente a nivel de la espina de la cresta ilíaca derecha. ¿La puedo ver? Por supuesto. ¿Por qué? Porque entra dentro de la radiografía de abdomen. Ahora, ¿cuáles son los límites de una radiografía de abdomen? A ver, doctora, la de atrás. ¿Cuál es su nombre, doctora? Joana. ¿Ok, Joana? Sería de las cúpulas diafragmáticas, que se podrían ver hasta me parece que también se alcanza a ver el tumor, parte del... Si el radiólogo es buena onda, se puede ver el acetábulo, sí. Pero el límite inferior siempre va a ser la sínfisis del pubis, principalmente en la parte superior, las cúpulas diafragmáticas. Pero hay veces de que nos dan la 11, la novena costilla y hasta lo que, como bien dijo la doctora, lo que son el acetábulo, podemos verlo. Es decir,